Bienvenidos. Se abre la sesión pública de esta Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz para la reunión científica de defensa de premios del pasado concurso. Esta tarde tendría que tomar la palabra, entre otros, el ganador de la tesis al premio In Memoriam Juan Roch Carballo, el doctor don Fernando Martínez Pintor, médico reumatólogo de Barcelona, el más alto de la foto que se proyecta. Lamentablemente el doctor Martínez Pintor falleció el pasado septiembre. Descanse en paz. Nos ha enviado don Manuel Álvarez como representante de la Sociedad Andaluza y Española de Medicina Psicoterápica una carta lamentando la muerte del doctor Martínez Pintor, que incluiremos en su expediente. Si les parece, tendremos un minuto de silencio en su memoria. Doctor don Manuel Toledano Pérez, que defiende su premio titulado Aplicación de un adhesivo funcionalizado con un antagonista de GSK3 para la remineralización de la dentina, premio doctor Ángel Rodríguez Belloso, a quien agradecemos su presencia en esta mesa 2024, ha tenido a bien ampliar la propia defensa de su trabajo para docernos en torno a este amplio campo que es la remineralización de la dentina, y le agradecemos por ello el gesto. Tiene la palabra. Buenas tardes. Presidente, señores académicos, señoras y señores, don Ángel, es un gusto, por supuesto, poder presentar ante todos ustedes unos trazos de la investigación que nos llevó a publicar este trabajo y que resultó premiado en esta ilustre academia. Vamos a intentar que pase la diapositiva, lo haremos de la manera digital y es un privilegio además que este trabajo esté premiado por el Colegio de Odontólogos de la ciudad de Cádiz y además que esté patrocinado por un doctor que es historia en la trayectoria odontológica de nuestra ciudad y de nuestro país. Permítanme presentar un poco la institución en la que yo estoy trabajando. Yo pertenezco a la Universidad de Granada. La primera versión de la Universidad de Granada fue la Universidad de Yusuf I, que pertenecía el rey Yusuf a la dinastía Nasri. Se fundó en el año 1349 y esta universidad, esta imagen que estamos viendo, pertenece al Palacio de la Madraza, que fue la sede de las escuelas mayores de aquella universidad donde los estudiantes de los países de Oriente y también de algunos reinos de Castilla venían a estudiar algunas disciplinas como la gramática, la retórica, el derecho
las matemáticas y también la medicina, donde curiosamente las lecciones eran impartidas en verso. Esta universidad desapareció tras la conquista de los Reyes Católicos y actualmente contamos con la universidad que fundó en el año 1531 el emperador Carlos V, y esta que estamos viendo es la magnífica fachada renacentista del rectorado, la sede del rectorado, ubicada en el centro de la ciudad con unas vistas impresionantes y donde, bueno, pues ahí hemos pasado momentos buenos y otros no tan buenos. Esta es la Colegio Máximo de Cartuja, donde se fundó en su tiempo la Escuela de Estomatología, donde yo estudié. Actualmente, después de haber entrado en el mercado común, en la Unión Europea, los estudios hubo que reconvertirlos y es ahora sede de la actual Facultad de Odontología. Estamos viendo también la imponente fachada de estilo modernista español, neoárabe, muy parecido al de nuestro querido Teatro Falla, que nos acompaña en la entrada de esta institución. La caries dental, que es el tema por el que vamos a introducir nuestra temática, es el resultado de un desajuste entre los procesos de remineralización y desmineralización. Si no se ataja a tiempo, va a resultar una cavitación que precisa de una restauración para brindar al órgano dental de una función ideal y también, según los cambios del paradigma, de una belleza relativamente aceptable. Tradicionalmente recurríamos a materiales de restauración que requerían de retención macromecánica, como eran las amalgamas dentales. Teníamos unos materiales, y en algunos sitios todavía se siguen utilizando, magníficos, unos materiales que llevan 200 años rodando en las consultas odontológicas, y realmente eran materiales que acompañaban al paciente hasta el final prácticamente de sus días. Pero como he dicho anteriormente, el advenimiento de la odontología estética, en algunos sitios conocida como cosmética, nos hizo recurrir a otros sistemas de retención, esta vez micromecánicos, para albergar en esa cavitación y restauración que ulteriormente íbamos a colocar otros materiales de apariencia estética mucho más favorable. Para ello había que colocar un ácido que impregnase tanto el esmalte como la dentina para provocar una microtraba donde íbamos a colocar un primer a continuación para acabar colocando un polímero, un composite por capas para ultimar la restauración, dotando de función y belleza a ese órgano dental deteriorado tal y como estamos contemplando de una forma aproximada en las imágenes que les estoy mostrando. El sustrato más crítico a la hora de establecer una superficie de adhesión convencional es la dentina. La dentina es un sustrato mineralizado, está conformado por hidroxiapatita, pobre en calcio y rica en carbonato, conformada por cristalitos que se van a depositar de tamaño submicrométrico o nanométrico en el compartimento extrafibrilar o intrafibrilar del colágeno. Tengamos presente que el colágeno es aproximadamente un 30% de la constitución de la dentina, otro 30% suele ser el mineral y el porcentaje restante es equivalente a el agua. Hay dos entidades histomorfológicas muy importantes en la dentina que la diferencian de otros sustratos de tejidos duros del organismo, como es la presencia de la dentina intertubular, que es aquella que media entre cada 2 o 3 túbulos, que se corresponde con el porcentaje que anteriormente de elementos les he comentado, y además tenemos también una dentina peritubular, que es una dentina más hipermineralizada, que se asemeja mucho al esmalte, y además es pobre en colágeno. Pues bien, estos son los sustratos que van a mediar en el proceso adhesivo que nosotros vamos a reproducir para que nuestros materiales dentales se retengan de una forma convincente y duradera en el órgano dental para dar satisfacción a esos requerimientos de estética y de función. Vamos a imaginarnos de una forma esquematizada cómo es esa interfaz
de dentina-resina. Recordemos que decíamos al principio de nuestra presentación que se requiere la aplicación de un ácido para desmineralizar la capa superficial de la dentina que va a entrar en contacto con el polímero. Esta impaginación que nosotros apreciamos aquí en color amarillo se correspondería con la introducción de esa resina dentro de la luz del túbulo dentinario y se ha dado en llamar tag de resina. Pero nos vamos a centrar más específicamente, en vez de en el interior de ese túbulo dentinario, en la superficie de esa dentina que hemos previamente desmineralizado tras la aplicación de un ácido, para que se genere esa microtraba donde nosotros deseamos que quede atrapado ese polímero, que lo vamos a colocar en fase líquida y merced a un cambio reológico tras la polimerización, ese polímero, ese monómero, va a pasar a polímero en fase sólida y va a quedar supuestamente atrapado en ese colágeno que hemos previamente desmineralizado con ácido. Entonces, en la parte superficial de ese colágeno desmineralizado podemos apreciar la mezcla de ese adhesivo con ese colágeno desmineralizado. Esa capa es la que se ha dado en llamar capa híbrida o hybrid layer, que es como comúnmente se conoce en inglés y la literatura incluso española. El problema viene que existe una capa de dentina desmineralizada en la base de esa capa híbrida que está desmineralizada por la acción del ácido, pero que queda insuficientemente infiltrada tras la colocación de nuestro adhesivo. Y resulta que esa capa de dentina desmineralizada y no infiltrada, que se ha dado en llamar bottom of hybrid layer, o base de la capa híbrida, es la parte más vulnerable de esa restauración y que puede hacer que su degradación repercuta en una pérdida de las mejoras clínicas que nosotros hemos pretendido tras recurrir, grosso modo, a esta técnica de adhesión. Es lo que se ha dado en llamar el talón de Aquiles de nuestro sistema de restauración. Y esta es la razón por la cual algunos de ustedes pueden haber requerido de una segunda asistencia o tercera en el consultorio de su dentista para dar solución a problemas derivados tipo sensibilidad o tipo dolor después de haber recibido un tratamiento supuestamente convencional. Porque esa capa de dentina desmineralizada y no infiltrada es la responsable de algunas patologías que se derivan de una técnica insuficientemente bien llevada a cabo en nuestro consultorio dental. Recuerden que todos ustedes saben, Aquiles era un héroe de la mitología de la guerra de Troya y que se intentó que fuera inmortal precisamente tras sumergir su madre, Tetis, en el río Stygia. El cuerpo de su hijo era una ninfa, pero quedó solamente carente de sumergir porque su madre lo aprendió por el talón para evitar que se ahogara. Y precisamente esa fue la razón por la cual cuando le impactó una flecha envenenada, justo en el talón, se procuró la muerte de este héroe de la guerra de Troya. Bien, vamos a intentar ver mediante una técnica microscópica que nosotros, las personas que trabajan con nosotros en el laboratorio, me enorgullezco de poder decir que son gentes bastante reconocidas en el mundo de la literatura científica. Bueno, pues aquí aplicamos en una interfaz de resina dentina una técnica colorimétrica que es el tricrónico de Mason. Entonces este tricrónico de Mason tiñe de color verde azulado la dentina natural, de amarillo o naranja el adhesivo o la capa híbrida, y justo esa capa de dentina desmineralizada y no infiltrada se tiñe de ese color rojo tan intenso que a algunos les gusta comparar con el rojo Ferrari o con el rojo Carolina Herrera. Es un rojo muy llamativo, es una cereza viva. Ese rojo es lo que nosotros no deberíamos de tener cuando recibimos una técnica adhesiva en base a la colocación de un composite. ¿Y esto por qué se produce? Bueno, pues muy sencillo. Puede que nosotros hayamos recurrido a un polímero con un elevado peso molecular y entonces ese polímero tan grande no puede infiltrarse bien en esa trama de colágeno desmineralizado y al no poder difundir no impregna adecuadamente
ese sustrato desmineralizado y de ahí es que el que se haga vulnerable. También puede ser que ocurra una separación de fases para que los materiales a este nivel de la interfaz puedan ser compatibles y se puedan repartir bien por toda esa franja de colágeno desmineralizado, han de ser por unos polos hidrofílicos y por otros hidrofóbicos. Entonces, cuando nosotros mezclamos esa diferente naturaleza en un único componente, los hidrofílicos suelen irse para un sitio y los hidrofóbicos se suelen ir para otro. Esto se llama separación de fases. Y eso hace que al no estar homogéneamente distribuidos, no quede correctamente bien infiltrado ese colágeno. Y también puede ser que cuando la franja de colágeno ha sido muy ancha, ese colágeno desmineralizado colapse. Y al colapsar, ese colágeno no se impregna adecuadamente por el polímero y de nuevo nos resulta esa franja de ese color rojo tan intenso y tan indeseable. La consecuencia fisiopatológica que se deriva de esta situación es que a través de esos espacios tan desprotegidos, tan vulnerables, se introduce el agua, las esterasas y las metaloproteasas. Como consecuencia de la presencia de esas enzimas en ese lugar, el colágeno desaparece y por ahí se inician unas vías por donde pueden penetrar los iones, los virus, las bacterias, más proteasas si cabe, y al final viene la sintomatología que anteriormente les he descrito de un pincelazo. Nada más, es mucho más complejo, pero un poco para que nos sepamos ubicar, me quiero limitar solamente a ese trazado tan elemental. Nosotros hace ya muchos años, cuando empezamos en nuestra carrera académica, publicamos algunos resultados en donde pusimos de manifiesto que la eficacia de adhesión se va a ver comprometida tanto en estudios realizados in vitro como in vivo. Fíjense, las columnas rojas significa la altura que se corresponde con la eficacia adhesiva de los materiales convencionales que nosotros usamos en la clínica diaria. Los que les puso el dentista esta mañana son aquellos que se reflejan en un servicio de eficacia adhesiva a las 24 horas. Y fíjense como cuando pasa cierto tiempo, que en unos casos puede ser de unos 3 años, cuando hablamos de estudios in vivo, o de 6 años, cuando hablamos de estudios in vitro, la eficacia adhesiva se puede comprometer incluso hasta en un 80% a esos años vista, lo cual es un dato que nos tiene que hacer plantear realmente la idoneidad de recurrir a los sistemas de adhesión convencionales, que son mayoritariamente los que cada día se dispensan en los consultorios odontológicos. Fíjense lo que supone ese dato para la sanidad pública y también para la microeconomía de las personas y de las familias, en donde esa inversión en tecnología se desvanece al cabo de 5 o 6 años. Eso se da, como he dicho anteriormente, por unos procesos de microfiltración que se presentan entre el material de restauración y el diente, y cuando los analizamos a gran escala, pues se convierten en fenómenos de nanofiltración, por esa degradación de esa capa híbrida que se hace vulnerable y donde se dan todos esos fenómenos que anteriormente he comentado. Por tanto, vamos a intentar, para solucionar nuestro problema, colocar materiales bioactivos, es decir, que no sean solamente materiales dedicados a retener los composites, los materiales de restauración en el diente, sino que tengan cualidades para que una vez infiltrados en ese colágeno despierten la bioactividad de esa dentina y podamos cerrar todos esos huecos, toda esa porosidad que se ha generado por esos defectos que antes he descrito en el procedimiento de adhesión. Entonces la industria ha intentado de muchas maneras dar solución a este problema, introduciendo y mezclando con los adhesivos materiales bioactivos en base a la introducción de fosfoproteínas, de partículas de vidrio bioactivo, de nanoesferas de cerámica bioactiva y muchísimos otros ingredientes para propiciar el intercambio iónico entre los sustratos de dentina y los ingredientes propios de esos nuevos materiales. Pero todos ellos en conjunto carecen de dos propiedades elementales.
La primera de ellas, la eliminación de esos materiales bioactivos, está fuera de todo control. Es una eliminación no controlada que se dispara y no está al alcance de poder ser graduada por el terapeuta. Y en segundo lugar, la cinética de degradación tampoco está analizada. Entonces son materiales que pueden eliminar cierta cantidad de iones en 24 horas, en no más de una semana, y tras haber hecho esa función se vuelven a convertir en los materiales que los precedieron. Nosotros tenemos alguna propuesta que es la que vamos a comentar a continuación. Me voy a permitir, por la invitación que me hizo el presidente de nuestra Real Academia, de introducir algunos otros conocimientos sobre nuestras incorporaciones mediante los materiales que vamos a proponer a otros tejidos duros de la economía, en este caso el hueso. Actualmente la periimplantitis es una enfermedad altamente prevalente. Normalmente a los 5 años, 1 de cada 4 implantes que se colocan en la boca padecen de periimplantitis. La periimplantitis es una enfermedad multifactorial que se caracteriza porque está presente un proceso inflamatorio debido a la implantación de una microflora, de un biofilm en el entorno del implante, y que va a producir una destrucción de los tejidos duros donde ese implante, que es el que va a soportar las futuras prótesis, está ubicado. La etiología de esta enfermedad, de la periimplantitis, en primer lugar, es un problema relacionado con mala higiene, con el tabaco y con la insistencia previa de periodontitis. Y hacen como de factores de riesgo pues la corrosión, la presencia de unas bacterias muy agresivas y desajustes biomecánicos entre la prótesis que va a soportar ese implante y los tejidos de sostén, el hueso en este caso. Entonces, nosotros vamos a tener que recurrir a algún tratamiento para reponer ese hueso que se ha perdido por la implantación de ese biofilm en el entorno del implante, y para ello vamos a tener que recurrir al concurso de determinadas células para que aniden en matrices que nosotros vamos a colocar en ese entorno del implante, recurriendo también a factores de señalización y en un entorno antiinflamatorio y prorregenerativo. Por tanto, los materiales a los que nosotros vamos a recurrir en esta situación patológica diferente a la de la caries son materiales que han de exhibir propiedades antibacterianas y también que estimulen la formación de hueso alrededor de ese implante para procurar la reoseointegración. Tanto en el caso de la caries dental como en este otro de periimplantitis, nosotros tenemos un material que hemos diseñado en nuestros laboratorios, que ha obtenido bastante financiación pública. Tenemos que agradecer al Ministerio la ayuda que nos viene ofreciendo desde hace ya varias décadas, y nuestro último producto ha sido el de la síntesis de estas nanopartículas que son poliméricas, hidrofílicas, de un tamaño aproximado entre 100 y 150 nanómetros, que se pueden funcionalizar, es decir, se pueden dopar con iones, con hormonas, con péptidos, con antibióticos, para que hagan su efecto a nivel local. No vamos aquí a nombrar las ventajas de la nanotecnología, es algo que prácticamente todos los académicos conocen, y además se pueden remineralizar. Fíjense, cuando nosotros nuestras nanopartículas las introducimos en PBS, pues fíjense, y hacemos un análisis EDX, pues aparecen estos componentes elementales como son el calcio y el fosfato, tras aplicar la sonda en cualquier nanopartícula aleatoriamente seleccionada. Cuando esas nanopartículas, por el contrario, no las sumergimos en un medio mineralizador, pues aparecen relativamente dispersas, pero tras aplicar la sonda EDX no aparece ningún rasgo ni de calcio ni de fosfato, por tanto no son capaces de remineralizar. En el medio biológico tengamos en cuenta que es un medio apto para lograr la remineralización de esas partículas. Los materiales precursores a los que nosotros recurrimos en un principio fueron el ion zinc y la doxiciclina.
Y aquí estamos viendo algunas interfaces odontológicas propiciadas por esos adhesivos dopados con nuestras nanopartículas, que además están funcionalizadas en el lado de la izquierda con zinc, en el lado derecho con doxiciclina. Y aquí estamos viendo un análisis confocal de light death en ambos casos. Lo más descriptivo del uso de esas nanopartículas con zinc es que, si bien tienen un carácter antibacteriano significativo, fíjense, las manchas de color rojo indicativa de la muerte celular que se ha producido son notables, también es de destacar su potencial remineralizador. Por el contrario, cuando nosotros usamos la tetraciclina, pues vamos a encontrarnos con que el potencial antibacteriano es sobresaliente, aunque en esta toma no se refleje esto que estoy diciendo, porque las células muertas aparentemente en esta toma son más escasas que las vivas, pero realmente su propiedad remineralizadora es más bien limitada. Podemos ver aquí un Fusobacterium bacteriano rodeado de nuestras nanopartículas, y por una especial reacción entre la cutícula que envuelve a la bacteria y nuestra partícula nanofuncionalizada, pues se va a producir la lisis de esas paredes citoplasmáticas y la muerte celular de la bacteria al final. El problema que se nos plantea cuando nosotros usamos la doxiciclina es la resistencia a los antibióticos. Todos los que estamos aquí somos sanitarios y conocemos perfectamente la presión de las autoridades médicas y de la industria farmacéutica por su voluntad de limitar el uso de los antibióticos en nuestros consultorios y en nuestros hospitales. Nosotros hicimos un paso hacia adelante para secundar esta filosofía y recurrimos a la utilización, en vez de la doxiciclina, de un péptido con supuestas propiedades antibacterianas y también remineralizadoras. Ese péptido es el citegrucid, que es el elemento principal del trabajo que ha sido premiado en esta academia y que estoy presentando yo tan gustosamente en este marco tan imponente. Bien, el citegrucid es una droga que se postuló para tratar el Alzheimer en un principio, y de ella tenemos que resaltar la propiedad del estímulo a la diferenciación del osteoblasto, un estímulo bastante potente, a la voluntad regeneradora de todos los tejidos que reciben la presencia o disfrutan de la presencia del citegrucid, y es también un material que a veces se ha postulado como anticaries. ¿De acuerdo? Nosotros lo seleccionamos en primer lugar como inductor de todas estas propiedades. Con él funcionalizamos nuestras nanopartículas que antes les hemos presentado, y con él hicimos algunas pruebas experimentales en medios acelulares en nuestros laboratorios. El problema era que cómo íbamos a transportar nosotros el citegrucid hacia el órgano diana, que en este caso era la capa de dentina desmineralizada o el entorno del implante en el caso quirúrgico. Y para ello pues optamos por usar, en vez de esponjas biodegradables que algunos autores habían propuesto en años previos, pues nuestras nanopartículas simple y llanamente. Aquí estamos viendo, bueno, pues algunas imágenes que aparecen en los primeros trabajos precursores del objetivo que nosotros nos trazamos, en donde, bueno, pues en dientes de rata, estos autores colocaron MTA para cerrar una brecha por caries, en caries artificiales provocadas, y aquí, como cuando el MTA se mezcla con citegrucid, pues aparece un cierre completo de esa brecha que se inició, y es en parte lo que nos animó a introducirnos nosotros en estos aspectos de la ingeniería tisular, en la odontología, para dar solución a nuestros problemas. Esto que estamos viendo es un esquema generalizado de nuestro plan de trabajo. Mediante una selección de ciertos molares que tenemos en nuestro banco de muelas de nuestros laboratorios, pues eliminamos el tercio superior de la corona de esos molares, obtuvimos una superficie que tratamos según el protocolo
que anteriormente he comentado, y establecimos algunas pruebas de desafío, ¿no? Sometimos algunos dientes tratados con el adhesivo convencional, en un segundo grupo con nanopartículas sin dopar y en un tercer grupo con nanopartículas funcionalizadas con TDUSI, pues a un ciclado mecánico, a un estrés químico mediante la inmersión de esas superficies en colagenasa o a un estrés termodinámico mediante el cambio en diferentes cubas cada 30 segundos de 5 a 60 grados aproximadamente y durante un tiempo equivalente a 3 meses, que puede suponer el trabajo que en boca puede tener cierto material en un tiempo prolongado de unos 7 u 8 años, ¿de acuerdo? Entonces nosotros en 3 meses podemos estimar cómo se va a comportar ese material en lo sucesivo. Hacemos pruebas de eficacia adhesiva mediante análisis de tracción de unas microbarritas que obtenemos, en donde en la parte superior tenemos el composite, en la parte inferior tenemos la dentina y en medio la interfaz que nosotros hemos provocado. Analizamos el tipo de fallo que se ha generado y vemos con microscopía electrónica de barrido esa superficie y leemos los rasgos que allí se han presentado. A continuación, a otro grupo le hacemos microscopía confocal para poder determinar la manera en la que se ha infiltrado ese adhesivo en la sustancia dentinaria y mediante el naranja sirenol vamos a poder ver si es que ha lugar la generación de tejido nuevo y fresco en lo que es la capa híbrida y también en los túbulos dentinarios que estamos analizando. Lo primero que nos piden en todos los sitios donde se ha de juzgar el trabajo es que caractericemos nuestras nanopartículas. Aquí tenemos una nanopartícula dopada con TDUSI, aquí tenemos una nanopartícula sin dopar. Morfológicamente no hay diferencias ningunas entre ambas nanopartículas. Cuando hacemos análisis de FETIL podemos también apreciar que no aparecen grupos funcionales ni ningunos modos nuevos de vibración en ninguno de los espectros y por tanto, bajo un punto de vista químico, ambos materiales se comportan exactamente igual. Donde sí empezamos a obtener unos resultados llamativos, que fueron los que contribuyeron el primer trabajo de una secuencia de publicaciones en donde hemos manejado como elemento central el TDUSI, es en este primer trabajo que se publicó y que fue aceptado por la Academia como primer premio de don Ángel Rodríguez Ríos. Nos llama poderosamente la atención cuando analizamos este diagrama, y es que, según leemos en el eje de Acisa, tenemos los diferentes grupos de estudio que hemos realizado. Un grupo control de especímenes sumergidos en suelo fisiológico, aquellos otros especímenes que se sometieron a carga mecánica cíclica, los otros que se sometieron a degradación química y los últimos que se sometieron a un proceso de termociclado. Bien, pues en todos los grupos y especialmente en aquellos que se sometieron a ciclado mecánico, obtuvimos una gran fuerza de unión del sistema adhesivo a la dentina que usamos como sustrato para adherir. En el eje de abscisas tenemos los diferentes grupos, en el eje de coordenadas tenemos los valores en megapascales que obtuvimos al probar cada uno de los dientes incluidos en los diferentes grupos de estudio. Pero es que además también ese grupo de dientes que fueron tratados con TDUSI y que se sometieron a carga mecánica reflejaron el mayor porcentaje de fallos cohesivos que se detectaron en el análisis. Eso significa que antes, cuando sometimos a tensión nuestros especímenes, antes se fracturó la dentina o el composite antes que la propia interfaz, lo cual es un hecho bastante relevante bajo un punto de vista clínico, porque la presencia ya de TDUSI, en este caso funcionalizando la nanopartícula, ha generado algo que hace que sea más resistente la interfaz propia que cualquiera de los dos sustratos que nosotros hemos enfrentado en nuestras pruebas de adhesión.
Cuando nosotros hacemos el análisis de microscopía confocal, vamos a utilizar dos colorantes fundamentales. Uno es la rodamina, que se va a mezclar con el adhesivo. Y otro colorante es la fluoresceína, que se va a introducir retrógradamente por el foramen apical de ese molar, de tal suerte que cuando la fluoresceína se introduce y vía retrógrada asciende por el túbulo dentinario hasta encontrarse con la interfaz adhesivo-resina, pues va a viajar lógicamente por donde encuentra hueco, por donde hay poros. Y eso va a ser perjudicial en las zonas limítrofes de la capa híbrida, porque donde nosotros detectemos fluoresceína, esto va a ser indicativo de futura degradación. Por el contrario, la presencia de rodamina, que se mezcla con el adhesivo y hace que el adhesivo sea rojo, pues nos va a dar información de la capacidad de difundir de esa resina en ese colágeno desmineralizado y además nos permite hacer un análisis morfológico de esa capa híbrida. Fíjense lo que pasa en un grupo control convencional, tratado con el adhesivo que nosotros nos hemos puesto esta mañana en nuestros dientes, en los dientes de nuestros pacientes. Bueno, pues se ve cómo ha difundido ese adhesivo en el interior de los tubos dentinarios, formando una capa híbrida que es heterogénea, porque nos brinda un color amarillo que es el producto del solvamiento del rojo con el que está teñida la resina y del verde que viene de la cámara pulpar, que por infiltración ha ocupado todos esos microporos, que dejó el colágeno desmineralizado y que no fue correctamente infiltrado. Entonces podemos concluir con que hay una nanofiltración intensa que va a ser el acicate de la futura degradación de esa capa híbrida y será la responsable de ese dolor, de ese malestar que el paciente nos va a referir a los 3 días después de haber recibido nuestros tratamientos. Cuando analizamos con microscopía electrónica de barrido esas superficies, pues podemos ver cómo existe una carente infiltración de esos adhesivos. En la dentina intertubular se permiten ver los túbulos dentinarios insuficientemente infiltrados y que son los responsables de que por esos huecos, por esos canalículos, se infiltre esa fluoresceína y que nos dé la imagen que estamos viendo en la parte superior de la diapositiva. Miren qué contrario es lo que ocurre cuando analizamos sustratos que han estado expuestos al ciclado mecánico y en dentinas que han sido infiltradas con nanopartículas dopadas con tiderosina. Aparece un patrón de remineralización bastante avanzado en toda la dentina intertubular. Prácticamente toda la dentina intertubular está herméticamente sellada por ese gran impulso de remineralización, pero fíjense también cómo en algunos casos ese sellado hermético no es total. Y esa situación es la culpable de que se filtre esa fluoresceína y que nos dé ese espectro amarillento en la capa híbrida tras solaparse con la rodamina propia del agente de tinción de nuestro adhesivo. Cuando es una superficie de dentina sometida a una degradación química por colagenasa, el patrón morfohistológico es bastante parecido, solo que aparecen muchas fibras de colágeno que supuestamente debieran haber estado digeridas, deterioradas por la presencia de la colagenasa, pero que la presencia del tiderosina las ha robustecido, protegido, y esas fibras de colágeno protegidas por el tiderosina han sido el scaffold biológico para que sobre ellas se depositen los minerales que nosotros pretendemos en esa estrategia remineralizadora tras usar estos péptidos. Fíjense cómo se puede diferenciar muy bien este nuevo espectro de colores que se corresponde con una dentina, en este caso ya tratada con tiderosina, con respecto a el otro patrón correspondiente a un sustrato del estudio control, ¿no? Vemos unos tags de resina ya mucho más robustos, mucho más formados, que tienden a sellar prácticamente de una forma hermética todos esos canalículos dentinarios, aunque en la capa híbrida, que también se ve mucho más consistente y mucho más definida, pues aparecen algunos trazados también amarillentos
que son producto de la superposición de la fluoresteína y la rotamina y que por tanto van a ser puntos futuros de degradación de nuestra interfaz. Sepamos que el ciclado mecánico, para describir un poco su papel en toda esta estrategia de remineralización, es una actuación que va a activar la fosfatasa alcalina. Esa fosfatasa alcalina va a incrementar la presencia de iones fosfato, los cuales se van a unir al calcio presente en esa interfaz producto de la aplicación del ácido fosfórico. Se va a formar fosfato de calcio amorfo y este se va a convertir ulteriormente, si las vías de señalización son adecuadas, en hidroxiapatita, que podrá ser más amorfa o más cristalina, cada una de ellas con sus correspondientes propiedades clínicas en la estrategia remineralizadora que nosotros estemos pretendiendo. Cuando analizamos esas mismas interfaces, pero con el tricrómico de Mason, fíjense, ¿recuerdan aquella franja roja tan intensa que caracterizaba la presencia de un colágeno no infiltrado y tampoco adecuadamente remineralizado? Pues bien, esas franjas se podrían corresponder con la aplicación, en este caso, de nanopartículas que no se han funcionalizado, es decir, que no van dopadas con tideglucid, y en este caso sí están dopadas con tideglucid. En este caso, ese espécimen estuvo ciclado mecánicamente y en este otro el espécimen estuvo ciclado térmicamente. Estarán de acuerdo conmigo en que la intensidad del color rojo es mucho menor cuando está el péptido presente en la interfaz dentinaria a cuando está ausente. Y eso es porque se ha presenciado una regeneración histomorfológica consistente en la génesis de dentina intertubular y peritubular que se perdió por el momento en el que aplicamos ácido ortofosfórico. Eso se debe única y exclusivamente a la combinación, en este caso, de los impulsos mecánicos más la presencia de tideglucid y en este caso la oxidación térmica entre 5 y 60 grados durante aproximadamente 4 meses. El pico fosfato es indicativo de la presencia de una mayor mineralización en esa interfaz, se corresponde con la intensidad de ese color rojo. Fíjense cómo en la escala el color rojo quiere decir cuanto más rojo que más fosfato hay, y eso se da mayoritariamente cuando está presente el tideglucid y cuando hacemos ciclado mecánico. En los demás casos no es que no se haya incrementado el fosfato, sí lo ha hecho, pero en una menor intensidad que cuando se han mezclado el low cycling y el péptido. Las fibras de colágeno también son más gruesas cuando aplicamos el tideglucid, independientemente del grupo al que nosotros nos estemos refiriendo, en comparación con los otros grupos en donde no tenemos tideglucid, pero sí nanopartículas, y cuando solamente tenemos el adhesivo convencional. Y la anchura de las fibras de colágeno es algo tremendamente importante en odontología restauradora, porque se van a corresponder con una mayor cross-linking del colágeno, que se va a analizar con la microscopía Raman, y también porque van a favorecer esos mayores diámetros una mayor mineralización dentro de la propia fibra de colágeno, que es la que realmente va a dar lugar a una remineralización interesante para el clínico. Hay muchas clases de remineralización. Una es la extrafibrilar, la que acontece por fuera de lo que es la triple hélice del colágeno, y la otra es la que ocurre dentro de la propia fibra. Esa es la que se llama remineración intrafibrilar, remineración biomimética o remineración propiamente dicha, y es la realmente responsable de la mejora de las propiedades mecánicas de los materiales y de los sustratos histológicos duros del cuerpo humano, en este caso la dentina, que es a lo que nos estamos refiriendo. Pues fíjense cómo tanto en la capa híbrida como en la base de la capa híbrida como en la propia dentina, cuando nosotros hemos nanoindentado todos esos sustratos, es justo cuando se da la presencia del tideglucid en especímenes ciclados mecánicamente
que se produce una diferencia significativa con respecto a todos los demás sustratos. Es donde únicamente se ha obtenido una mineralización biomimética o funcional. El microscopio de fuerzas atómicas nos permite ver la disposición de esos puentes de nueva dentina que se generan entre la dentina intertubular y peritubular y que se corresponden con una discrepancia en las propiedades viscoelásticas de todos esos sustratos. Se generan unas fuerzas de tensión entre ambos componentes y esas fuerzas de tensión derivadas de un diferente comportamiento viscoelástico se traducen en un impulso remineralizador que se puede apreciar en esta generación de puentes de dentina que se corresponden con los arbotantes que podríamos ver en las catedrales, cómo soportan, ¿de acuerdo?, el riesgo que puede suponer el desplazamiento de esos muros. Pues en este caso esos arbotantes naturales son los que van a incrementar el comportamiento mecánico positivo de nuestra dentina. ¿Y eso a qué se debe? Pues mire, el análisis XRD, que es un análisis biofísico, nos pone de manifiesto que simple y llanamente ese nuevo mineral que se ha generado no es ni más ni menos que hidroxiapatita. Podrían ser muchísima clase de minerales, pero en este caso es hidroxiapatita pura, la que hemos logrado generar con la aplicación de nuestro tideglucid. Y en el caso en el que están, además, esos especímenes ciclados, que es lo que corresponde a los movimientos masticatorios del ser humano, pues hay unos anillos de Davies-Red que se marcan con muchísima más intensidad que en el resto de los grupos de estudio. Tenemos una hidroxiapatita mucho más pura, mucho más madura que cuando nosotros simplemente ciclamos térmicamente o cuando comparamos solamente el grupo en el que no se ha incorporado el tideglucid. ¿Y cómo son esos cristales que nosotros hemos obtenido? Pues fíjense, son unos cristales, a mi entender, bellísimos. Son unos prismas de hidroxiapatita de tamaño nanométrico, con una morfología hexagonal y con apariencia de estrella. Son como unas estrellas de hidroxiapatita pura que hemos generado en esa interfaz a nivel de la parte interior de las fibras de colágena que describen la triple hélice de ese sustrato y que van a reforzar, bajo un punto de vista mecánico, esa interfaz tan debilitada que se procuró por una técnica de infiltración deficiente. Cuando analizamos los anillos de electrodifracción, pues vemos cómo hay unas órbitas muy intensas que describen precisamente el carácter cristalino y también relativamente amorfo de la mayoría de los componentes de estos nuevos cristales estrellados de hidroxiapatita. ¿Y qué es lo que se consigue con tideglucid en el entorno periimplantario cuando nosotros queremos regenerar ese hueso que se ha perdido por la presencia de ese biofilm que ha determinado la periimplantitis que estamos viendo? Pues fíjense, en este caso tenemos nanopartículas dopadas con doxiciclina, nanopartículas sin dopar y un estudio control en donde en superficie de titanio nosotros hemos aplicado un biofilm periodontal convencional. Por supuesto que cuando hemos manejado doxiciclina, pues aparecen muchísimas células muertas. Cuando no hay doxiciclina, sino partículas, nanopartículas sin dopar, pues aparecen también algunas células muertas, pero en menor cantidad que cuando la tetraciclina está presente. Y si queremos hacer un análisis un poco más exhaustivo y un poco más exacto, a lo que tenemos que recurrir es al qPCR, que detecta la presencia del material biológico en las muestras que nosotros estamos analizando. Y fíjense cómo cuando enfrentamos cada una de las cepas que componen ese biofilm periodontal a los diferentes grupos de estudio, es el caso en el que está presente el tideglucid dopando la nanopartícula, en el que aparece un menor recuento de material biológico. Es decir, que es donde más propiedades bacteriostáticas y bactericidas se van a presentar. Tal es así que fíjense, cuando analizamos una superficie de titanio que ha estado en contacto con
un biofilm periodontal compuesto por todas estas cepas y además lo hemos cubierto con nanopartículas dopadas con doxiciclina, permite ver la superficie de ese titanio, de ese implante. Apenas aparecen células, apenas aparecen bacterias. Por el contrario, en los otros dos grupos casi no se puede apreciar la presencia de esa superficie de titanio, dado a que están todas las bacterias interpuestas. Queda demostrado, por tanto, que a nivel implantológico, esos materiales que nosotros proponemos son bacteriostáticos. ¿Qué pasa con la otra propiedad que nosotros reclamamos para nuestros materiales? Pues quisimos ver su carácter osteogénico también. O sea, es posible que no solamente aniquilen esos materiales a la bacteria, se conforman el biofilm del entorno perimplantario cuando tenemos diagnosticada perimplantitis. Es posible esperar de ellas que se genere nuevo hueso. La única forma de hacerlo a nivel in vitro es recurrir a las pruebas de diferenciación celular. Y podemos ver cómo la diferenciación temprana de los osteoblastos se ve aumentada cuando las nanopartículas están dopadas con doxiciclina, en comparación con los otros grupos. Y también los marcadores de expresión osteoblástica, osteogénica, tardíos, como son la BMP2 y la BMP7, también están aumentados significativamente con respecto a los otros grupos donde el tideglusib no estuvo presente. Y uno de los lectores más llamativos es el cociente OPG-RANK-L. Entonces, esto es indicativo de la cantidad de volumen hueso y del remodelado óseo que es capaz de generar la presencia de la doxiciclina. Y vean cómo ese cociente está significativamente aumentado en presencia de la tetraciclina a cuando no está presente ese antibiótico dopando nuestro biomaterial. Pasamos simplemente de unos osteoblastos con una morfología característica, elongada, a otros osteoblastos con esa forma, fusiformes y con gran cantidad de sustancia extracelular cubriéndolos, que son las vesículas que van a participar en un primer estadio en la mineralización de los tejidos, en este caso del hueso donde nosotros los vamos a colocar. De nuevo nos planteamos el problema que se nos viene encima con las resistencias a los antibióticos. Tenemos que recurrir a otra cosa diferente, a un antibiótico, para procurar esa propiedad bactericida, bacteriostática y además osteoregeneradora. Y para ello vamos de nuevo al tideglusib. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros dopamos nuestras partículas con tideglusib y hacemos pruebas de proliferación osteoblástica? Pues que vamos a obtener una diferencia tremendamente significativa con respecto a los otros cultivos en donde no está presente el tideglusib. En condiciones normales e incluso cuando tenemos presente el lipopolisacárido bacteriano. Fíjense cuando tenemos en el medio de cultivo el lipopolisacárido bacteriano, que es equitativo a la presencia de bacterias, de un biofilm convencional, como la proliferación osteoblástica incluso se ve aumentada con respecto a los demás grupos de estudio. Y la diferenciación osteoblástica, en el caso de utilizar la fosfatasa alcalina, pues se va a ver también incrementada en el supuesto en el que consideremos el medio de cultivo el lipopolisacárido bacteriano. También la remineralización se va a ver favorecida, determinada mediante la prueba de Alizar en red, tanto en los grupos en los que no está presente el lipopolisacárido como en aquellos otros en donde hemos puesto nuestro lipopolisacárido bacteriano. Y ya para concluir la presentación, ver qué es lo que ocurre con la expresión de los genes osteogeneradores. Así que manejamos nosotros esas nanopartículas dopadas con tideglusib. El ratio OPG-RANK-L se multiplica por 4000, fíjense, por 4000 en el caso en el que está presente el tideglusib en la nanopartícula. Y también el marcador de la diferenciación osteoblástica tardía, el MMP2, también va a haber incrementado
su potencial, incluso en presencia del lipopolisacárido bacteriano. Situación que no se ha dado en el caso en el que hemos tenido en cuenta el otro marcador de la diferenciación tardía, como es el EMP7 y la fosfatasa alcalina, como marcador de la diferenciación a nivel temprano. Entonces queda de manifiesto que recurrir a fármacos alternativos como son y naturales, la inclusión de los péptidos, en este caso el tirerucid, en nuestras interfaces odontológicas a nivel de dentina y a nivel de espacio perimplantario, puede suponer realmente una revolución, porque se simplifica de una manera significativa la tecnología. De esta forma es mucho más fácil y más barato tratar a nuestros pacientes con mayor garantía, con más posibilidad de regenerar estas interfaces que tanto dolor de cabeza han procurado a la medicina, a la odontología, a la farmacología y a la industria, y solamente falta, bueno, pues que algunas empresas que ya se están acercando a nosotros se interesen realmente y que se pase a las personas encargadas de negociar todos estos temas al margen de la universidad, pues para llevar a buen término los objetivos que nos trazamos nosotros al principio. Señor presidente, queridos académicos, don Ángel, un gusto, un honor haberlos tenido aquí durante esta hora corta. Ha sido un placer poder estar con ustedes reunidos esta tarde. Muchísimas gracias. Se va a proceder a la entrega de la medalla y del título de académico correspondiente. Si tiene a bien, don Manuel. Bien, si les parece, creo que tenemos todavía unos minutos. Don Manuel nos acompaña y abrimos un debate, si les parece bien. Ángel. En primer lugar, quisiera felicitar al profesor Toledano por su maravillosa disertación y gracias a personalidades de su talla, la odontología ha evolucionado en los últimos años a los niveles que de hoy estamos. Como ya soy, como se diría vulgarmente, perro viejo, no tengo más remedio que partir una lanza por la odontología antigua, porque indiscutiblemente, gracias al descubrimiento de nuevos materiales, de nuevas técnicas, pues la odontología ha variado. Pero me vienen a la memoria tiempos muy antiguos, donde con escasos medios y con unos materiales casi rudimentarios teníamos que resolver problemas que hoy causarían hilaridad, a lo mejor, ¿no? Y me viene a la memoria, a título de una vez, tuve que atender a un miembro de la Casa Real, concretamente, pero me llamaron un buen amigo, profesor, el doctor Mariano Nájera, y porque tenía un canino que se había roto, lo tenía desvitalizado. Y entonces tuve con una paciencia, no digo yo, sino es que nos pasamos a los que ejercíamos en aquel momento, ¿no? Con una paciencia enorme, claro, veo esto y esto es otra galaxia. La odontología esta es otra galaxia, lo mismo que dije el año pasado, 300 años luz, con un material que efectivamente, siguiendo los pasos de lustrar el esmalte, el ácido fosfórico, poner aquello como lo explicaba con los pacientes con un
panel, después de darle el ácido fólico, darle la resina, por un material que se llamaba, el profesor Toledano no había nacido, un material que se llamaba adáctil. Eso era adáctil, ¿eh? Entonces no era polimerizable, como por la halógena, era autopolimerizable. Y aquello había que hacerlo una capita, otro poquito de resina, otra capita. Cuando ya estaba hecho casi aquello se partía, ¿eh? Y me acuerdo como yo a aquel señor, le hice aquella reconstrucción en el canino, me lo agradeció mucho, hasta tal punto que se asomó al espejo y me dice, vale, a usted una sonrisa por Fidel, y la tuvo mucho tiempo. Y recuerdo otro caso de otra persona famosísima del arte, mundialmente conocida. Una tarde se presentó en mi casa porque tenía el día siguiente, probaba no sé qué, y tuve un caso parecido. Entonces era un central para reconstruir aquello, buscar un par de horas, con una paciencia enorme, papel. Lo que estoy refiriendo es que gracias a estos descubrimientos y gracias a todo esto, pues aquello ya queda en el olvido, pero aquello era por lo que había, era lo que teníamos, no había otra cosa. Y otra pregunta que quería yo hacerle, este estudio que se ha hecho a nivel de la periimplantitis, ¿podría ser en un futuro, si hay una reacción, o sea, a nivel de una prótesis de cadera, en el caso de que lo hubiera, otra reacción, o sea, podrían servir estos estudios como base para solucionar esa reacción? Bueno, tenemos que tener en cuenta las dos circunstancias fundamentales que se presentan en el caso de una periimplantitis, ¿no? El implante titanio colocado en boca, un medio bastante lleno de bacterias, que por un desequilibrio y por muchas razones que se engloban en ese carácter multifactorial, acaban produciendo un deterioro del hueso en el entorno periimplantario. Si nos trasladamos a una prótesis, por ejemplo, de cadera, en donde es de esperar que no haya gérmenes, entonces, bueno, pues se podría aprovechar la segunda cualidad de estos materiales, que son flororregeneradores, ¿de acuerdo? Si además existe un compromiso bacteriano, pues también puede aflorar esa propiedad y realmente podría tener un beneficio. Pero esto lo estoy diciendo un poco en plan teórico, realmente para que nos situemos en el problema exacto que determina esta patología, ¿no? Presencia de bacterias y destrucción ósea. Si tenemos cualquier tipo de circunstancia similar, yo creo que el cicatricéptido aquí podría tener también un factor regenerador, puesto que los estudios previos de los que nosotros nos apoyamos así lo determinamos y lo acabamos de confirmar nosotros. Lo que yo creo que con la base que tenemos nosotros, y no es lo que yo haya aportado, esto ya está dicho por los autores antes que yo creo que podría suponer un tratamiento, no sé cómo calificarlo, pero como mínimo paliativo, ¿de acuerdo? Yo creo que en una ubicación como la que me ha nombrado el doctor, yo creo que puede regenerar el hueso implantario, y si está contaminado, yo creo que puede reducir la población de bacterias en ese entorno, no sé hasta qué punto curar, pero por lo menos paliar. Yo quería añadir solo una cosa porque el tema es apasionante. La periimplantitis la hemos simplificado mucho, pero la periimplantitis es un tema apasionante y del que sabemos poquísimo, ¿no? Nosotros empezamos a investigar con el tireglucid porque era osteogénico y era inmunomodulador. Y en la periimplantitis se producen dos cosas. Las bacterias las tenemos todos en boca, en algunos implantes tenemos periimplantitis, en otros no. No terminamos de saber por qué esto ocurre. Y sí se ha visto, y hemos publicado hace muy poco un trabajo muy curioso, en el que hemos visto que los implantes que hemos tenido que quitarle a pacientes por periimplantitis lo hemos analizado y tienen depósitos de amiloide en el titanio. Y esto ocurre también en las prótesis de cadera, que fracasan en un medio aséptico. Fracasan en medio aséptico, pero tienen lipopolisacárido bacteriano, que como saben viaja en sangre, puede viajar desde una periodontitis a la prótesis de cadera.
viaja en sangre, se deposita este lipopolisacárido en el titanio y este lipopolisacárido facilita que se deposite amiloide. Y tenemos un grupo son aproximadamente 20 implantes con perimplantitis, otros 20 que se han extraído por otros motivos, y en todos los que tienen perimplantitis tenemos amiloide y tenemos lipopolisacárido. Y esto se ha encontrado también en prótesis de cadera fracasadas. ¿Cómo llegar y quitar este amiloide que probablemente es lo que está haciendo que los osteoblastos no favorezcan o no proliferen? Pues, por ejemplo, el tireglucid se ha visto que es un fármaco que se usaba para el Alzheimer y que tiene un efecto inmunosupresor porque este amiloide genera una inflamación importante que hace que los osteoblastos no crezcan bien. ¿Cómo podemos llegar a aplicarlo? En boca muy fácil, en la prótesis de cadera no lo sé, porque habría que hacer una cirugía grande al paciente, aplicar estas partículas en esa superficie de titanio sería mucho más difícil que aplicarlo en boca. Pero que probablemente el tireglucid, aparte de tener un efecto inmunomodulador y parece ser que es capaz de controlar el efecto del lipopolisacárido bacteriano, que es lo que nosotros hemos visto in vitro, parece que además podría tener algún efecto frente a esta amiloide que se deposita no solo en el fracaso de la prótesis de cadera, sino también de la mayoría de los implantes. Lo que pasa es que este estudio realmente estamos empezando, creo que se ha publicado este trabajo en este verano, hace muy poco tiempo, y estamos todavía, simplemente estamos con los ojos muy abiertos viendo a ver cómo podemos favorecer esto. Pero que es curioso, ¿no? Cómo realmente se cruzan un montón de campos. En el Alzheimer, el amiloide es lo que se deposita en las neuronas, unido se sabe también al lipopolisacárido bacteriano, y lo que provoca es una sobreinflamación de estos tejidos que provoca ese deterioro en este tipo de pacientes. El tireglucid se empezó a utilizar, se tuvo que retirar porque se utilizaba a nivel sistémico y daba una serie de efectos secundarios, con lo cual todos los estudios clínicos se pararon y se retiró del mercado. Nosotros lo que estamos haciendo es utilizarlo a nivel local, donde no vamos a tener esos problemas sistémicos. En el Alzheimer obviamente no podemos impregnar las neuronas con las partículas ni nada de esto, es completamente inviable. Pero a lo mejor si esto mismo tiene que ver con la perimplantitis, pues probablemente en boca sí podamos utilizarlo, y en la prótesis de cadera pues sería deseable. Y a lo mejor podría de alguna manera vehiculizar estas partículas hasta la prótesis. En fin, es complicado, sobre todo por el hecho de que todos estos fármacos o estas partículas que estamos desarrollando, el que pasen todos los ciclos de aprobación de un medicamento, es complicadísimo. Nosotros hemos logrado aprobarla hasta ahora como cosmético, para utilizarla en pastas dentríficas, en colutorios, pero de ahí a que se puedan utilizar como medicamento queda muchísimo camino, es muy complicado. Pero todo esto es apasionante, la verdad, y cómo se cruza en la medicina absolutamente todo. Actualmente no debe ser el presidente el que en mitad de la discusión intervenga, ¿no? Pero me ha surgido una pregunta. Todo esto lo estamos haciendo a partir de piezas fuera de vivo, ¿no? Claro, in vitro. En vivo tenéis algún dato. Bueno, en humanos no. En animales, el estudio, lo que pasa es que están sacrificados, pero ahí teníamos... eran partículas con dosificlina en perimplantitis, un modelo de perro vive. Lo que pasa es que los datos nos los dieron este verano y precisamente justo antes de venir estoy oyendo la histología, estoy viendo, no sé todavía bien lo que... Pero tenemos comprometido con el Ministerio, antes de que acabe el proyecto actualmente en curso, un análisis en animales de experimentación, esta vez ya sí con tireglucid, ¿no? Nanopartículas. Sí, no tenemos que hacer antes de que acabe la ejecución, nos quedan 2 o 3 años, me parece. El problema es que el modelo animal que nosotros hemos seleccionado está muy bien, pero es muy caro. Entonces, desde el Ministerio nos invitaron a que seleccionásemos otro modelo animal diferente al de los perros Beagle, ¿no? Hay muchos problemas con los animalistas y con todo este tipo de asuntos, y entonces se decantan desde el Ministerio por animales más pequeños y que igualmente nos pueden reportar algún resultado. Yo creo que van a estar en la misma línea, pero realmente nosotros al menos todavía en animales no. Tenemos en media celular, que son las dentinas, y en cultivos celulares con células de osteosarcoma, y para ver la diferenciación y la proliferación de los osteoblastos. Hay un estudio que hemos hecho en Brasil, porque aquí no nos lo aprobaron, pero allí en Brasil los comités de ética son mucho más fáciles, donde utilizamos estas nanopartículas en un colutorio para un problema diferente, pero muy parecido a lo que es parecido, es distinto, no es la hipersensibilidad dentinaria. Y ha dado muy buen resultado. Este se ha publicado hace poco. Se ha publicado hace poco.
Entonces, bueno, son nanopartículas con zinc, creo que llevan, ¿no? La hipersensibilidad es ese problema por el cual cuando muchos pacientes los cuellos dentales los tienen un poco desgastados, corríjame si yo, porque yo no soy muy buen clínico, me gusta mucho el microscopio, pero la hipersensibilidad cursa con esa sintomatología cuando aspiramos o cuando sentimos cambio de temperatura, un dolor efímero, a veces muy intenso, que pasa cuando el estímulo cesa. Entonces, si tú logras colocar en esa superficie, en esos cuellos, un colutorio que transporte esas nanopartículas y se pretende que sean remineralizadores, esas sensibilidades ocurren porque los tubos dentinarios están abiertos, no están taponados, eso que acaban en el cuello dental. Entonces, si pones ahí un tapón duradero que únicamente se consigue con un elemento remineralizador definitivo, con remineralización biomimética, como esta que hemos prestado aquí, entonces esos túbulos dentinarios se sellan definitivamente y los estímulos, aunque se presenten, no desencadenan dolor. Entonces, eso sí lo hemos hecho en humanos, en Brasil, no recuerdo en qué población, y ha dado unos resultados muy buenos. Pero hay este otro nivel del que todavía no. Don Lorenzo. Sí, en primer lugar, enhorabuena por la conferencia y que es justo merecedor del premio que ganó la academia. Yo he entendido que es terapéutico, que es tratamiento, Sí. que no es profiláctico. ¿Que no es, perdón? Que no es profiláctico. No, es es tratamiento, sí. Mi pregunta es, ¿sería viable intentar, para evitar en la medida posible la perimplantitis, utilizando de forma profiláctica, es decir, Para prevenir. en forma de ensayo clínico, ¿no? Uno sí, otro no, el poner el medicamento antes del momento que se hace el implante. En el lecho óseo, antes de... Bueno, a ver, el implante se pone en una superficie de hueso ya definitiva, tanto si es virgen como si ha sido conseguida por estrategias de reacción previa, ¿no? Caso cuando falta hueso, hay muchos injertos, muchos mecanismos para poder hacer un lecho óseo ideal antes de colocar un implante. En el momento en que el cirujano ya decide que el hueso está preparado, bien porque está bien desde el principio o bien porque lo ha generado él con sus estrategias terapéuticas, no hace falta añadir ningún elemento regenerador, puesto que todo está regenerado. Y se supone que el implante se ha de colocar en un medio, vamos, con la cantidad de bacterias elementales que hay en una cavidad como la boca. Solamente nosotros recurrimos a estas estrategias cuando advertimos de la presencia de gérmenes y de pérdida de hueso. Entonces, cuando ya el implante está puesto en boca y el paciente se supone que acude a sus citas cada 6 meses y el dentista, en este caso, advierte que existe un indicio prepatológico, como puede ser la perimucositis, que es una inflamación que acontece en los tejidos blandos que rodean el implante, antes de que se afecten los tejidos duros, existen estrategias para quitar ese problema y evitar que el biofilm deteriore el hueso y que se efectúe ese proceso. Entonces, ahí sí se pueden hacer estrategias de prevención, pero únicamente cuando se han advertido los indicios de la aparición de esa perimplantitis, que es la perimucositis. Entonces, ahí el dentista y su equipo, higienistas, etcétera, tienen una labor importante para evitar que eso realmente ocurra. Y a veces, lamentablemente, aunque se exacerben todas esas estrategias, la perimplantitis acaba pasando. Como también ocurre que hay pacientes que no acuden a revisión, que no se cuidan para nada los trabajos que se han hecho previamente y no exhiben perimplantitis cuando por casualidad aterrizan en la consulta para cualquier tipo de otro tratamiento, ¿no? Es así de curioso. Doctor Ortiz. Ha hecho alusión al tema de los biofilms, ¿no? Entonces eso hay en entidades en la infectología, ¿no? Que cuando aparece el biofilm hay unas dificultades en el manejo antibiótico, ¿no? Se prolonga y a veces con dificultades, ¿no? Entonces ha hecho alusión a la doxicilina en el tema del biofilm aquí del trabajo. El componente bacteriano del biofilm ahí, ¿de qué se trataba? ¿Y qué tiempo, digamos, resolvía el biofilm con el tema de la doxicilina?
si realmente eso ocurre como pasa en algunos aspectos de la infectología, en algunas entidades, ¿no? Pues que se prolonga realmente un tiempo, digamos, la resolución con el antibiótico. Nosotros en odontología manejamos in vitro dos tipos de biofilm. Uno es el de la caries, que es diferente totalmente al del periodontal, que en este caso es el que nosotros hemos seleccionado. Estos estudios se han hecho en la Complutense, en Madrid. Entonces, me parece a mí que es a partir de saliva que donan, ¿no? De pacientes con periodontitis. Que donan unos pacientes que son diagnosticados con periodontitis allí, ¿no? Se tratan y se conservan esas salivas. No, pero tienen ya un biofil estudiado en esos pacientes de periodontitis y ellos tienen ya ese cultivo hecho y lo tienen además validado. Lleva porfiromona, veilonela, Fusobacterium nucleatum, son 7 bacterias u 8 que ya tienen estudiadas, que son las más prevalentes en los enfermos con periodontitis, incluso en los porcentajes y todo. Con dosiciclina los estudios, el máximo son 72 horas, porque in vitro no logramos. Y sí se veía al final del todo que había resistencia bacteriana, y aparte se producía disbiosis, y porfiromona y Fusobacterium, que son las más nocivas para nosotros, empezaban a aumentar y el resto de las bacterias a disminuir. El biofilm periodontal en la patología de la periodontitis es complicadísimo. Y parte del éxito que teníamos con las nanopartículas, que es curioso, es que nosotros poníamos la partícula primero y hacíamos crecer el biofilm después. Con lo cual al biofilm le venía el antibiótico desde abajo, porque ellos están protegidos, y si lo hacíamos al revés, poníamos primero el biofilm y luego la partícula, no funcionaba. Pero a las 72 horas, que era el máximo de tiempo que teníamos, ya empezábamos a ver disminución de eficacia de la dosiciclina. Entonces es un biofilm periodontal que se prepara el proceso en los laboratorios para detectar todos estos materiales, y yo no recuerdo exactamente el dato, pero yo creo que eran 3 días, 2 horas, cuando teníamos El máximo, porque después de ese tiempo in vitro ya no se tiene control de... O sea, son resultados concluyentes. Ya en 3 días podemos aceptar el resultado y ser aplicado a la biología, a la medicina. Voy a permitir hacer Tireglucid. Es un avance claro y neto, ¿no? A pesar de lo cual, en algunos de los momentos de la exposición me ha dado la impresión de que se estaba esperando algo más. No rellena la totalidad de etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué camino van ustedes? Quiero decir, ¿cuál es el siguiente paso después de Tireglucid? Si se puede decir. Bueno, a ver, aquí tenemos un problema. Yo normalmente formamos un equipo, ¿no? Fundamentalmente aquí está presente la persona que ha intervenido al par que yo, que es Raquel Osorio. Entre los dos hacemos todo prácticamente, y ella personalmente la persona que es una buena diseñadora de investigación, ¿no? Entonces nosotros así que vimos bueno, pues el éxito relativo, como acabas de decir. No, vamos a ver, notable, quiero decir, que era... no se consigue en la totalidad, pero el éxito no es llamaría yo. No entiendo lo que me quieres decir. Es simplemente que cabría esperar que no aparecieran esas filtraciones de la fluoresteína, que es indicativo de que existe todavía cierta porosidad en el sustrato que no se ha logrado remineralizar. Hasta ahí estamos de acuerdo. Realmente esta estrategia es la que menos porosidad ha ofrecido en comparación con las estrategias convencionales o incluso con aquellas un poco más avanzadas, que es el uso de la propia nanopartícula, que per se es remineralizadora, pero no tanto como cuando lleva Tireglucid. Pero realmente esta situación tampoco es el gold estándar, porque acabamos de ver que aunque las propiedades mecánicas y todo, todavía hay ciertos márgenes en donde se puede producir la infiltración de lo que podría ser nocivo y malograr, si no la totalidad de la interfaz adhesiva, sí alguna parte, ¿no? Bueno, pues actualmente eso fue un motivo de nuestra anterior estrategia investigadora enmarcada en un proyecto de plan nacional, y ahora pues es un poco lo que Raquel ha presentado también, ver el amiloide, cómo se puede manejar y cómo se puede a través de su diagnóstico corregir esas pequeñas deficiencias que usted pudiera haber aportado, porque no hay ninguna droga nueva que nosotros Nosotros que vamos trabajando en dentina casi 30 años, ¿vale? Entonces ahí tenemos que decir que trabajamos donde tenemos financiación.
Y en los últimos proyectos que hemos tenido, ya los revisores nos han dicho que intentemos movernos hacia el hueso. Y es verdad que la dentina in vitro tiene un comportamiento muy similar al hueso. Toda la aparatología que tenemos se puede utilizar en hueso. Y en los últimos proyectos estamos dedicándonos mucho más a la perimplantitis que a la dentina. El problema es muchísimo más complejo. Estas partículas, que las podemos usar yo creo en dentina con bastante seguridad si los tenemos, en perimplantitis yo tengo todavía mis dudas de que podamos algún día utilizarlas. Y ahora lo que estamos haciendo es tratar de, en lugar de utilizar nanopartículas, que todo lo nano está un poco puesto entre comillas en Europa, la nanotecnología, vamos, los nanomedicamentos tienen muchísimas restricciones porque es verdad que no sabemos cómo es la regulación de estas partículas, si pueden viajar a algún órgano, o sea, es muy complicado. Estamos haciendo síntesis de vesículas muy parecidas a los exosomas celulares, pero que las estamos haciendo con células vegetales. Actualmente las que más bonitas tenemos y las que mejor han salido vienen de semillas de la uva. Y son unas partículas mucho más grandes en tamaño que estas, que se degradan aproximadamente a los 15 días, con lo cual eso es bueno y es malo, porque hasta los 15 días no tenemos la liberación del medicamento que pongamos dentro de estas vesículas, pero pueden pasar dentro de la célula, son mucho más biocompatibles y son más fáciles de que consigamos en algún momento esa aprobación. Y aparte del tirebluzid, estamos probando otro péptido que tiene mucha más capacidad antibacteriana y es también inmunomodulador, que se llama PBP10. Hemos hecho los primeros trabajos en dentina. Este fármaco se utilizaba como antibacteriano simplemente, pero con algunas bacterias como Streptococcus aureus y con otro tipo de bacterias que se utilizan en piel no era tan efectivo, no se utiliza prácticamente. Pero tiene también efecto, aparte de inmunomodulador, tiene efecto remineralizante y acabamos de tener un estudio que lo vamos a mandar a publicar en dentina. Y yo creo que por ahí podemos conseguir mucho más éxito probablemente que con el tirebluzid. O sea que un poco, y son los dos fármacos que tenemos en el proyecto actual del Ministerio, que nos quedan 2 años y medio todavía para terminar de ejecutarlo, es tirebluzid y PBP10. Y sí es verdad que el proyecto lo habíamos basado mucho en las nanopartículas, pero hacemos también la inclusión en lo que llamamos los hidrogeles, que es un poco este tipo de partículas que son como líquidas, básicamente porque están formadas por líquidos y el fármaco lo ponemos dentro de la propia partícula. Tiene, diferentes maneras de comportamiento la nanopartícula con la que ya llevamos mucho tiempo, pero yo creo que va a ser mucho más fácil el llevarla al paciente que la partícula polimérica en un tamaño nano que tiene muchísimas restricciones que no las hemos encontrado luego, claro, pero las estamos sufriendo. Bien, muchas gracias a todos ustedes y fundamentalmente, pues muchísimas gracias a don Manuel Toledano, doña Raquel Osorio, don Ángel Brioso. Se levanta la sesión. Muchas gracias.